En el año 1982 tomé la responsabilidad de pastorear a un pequeño grupo de creyentes en la ciudad de Paraná. Y la primera serie de mensajes que comencé en los primeros 6 meses fue estudiar versículo por versículo la primera carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Bueno, porque como creyentes relativamente nuevos y yo como joven pastor y sin mucha experiencia, queríamos aprender cómo pastorear y discipular a una iglesia naciente. Lo que más me gustó personalmente fue conocer y aprender del corazón del apóstol Pablo y de sus colaboradores. Todas las cartas que Pablo escribió son personales, pero en esta y en 2 Corintios lo vemos mucho más. Y yo necesitaba aprender cómo amar a quienes Dios había puesto a mi cuidado. Toda esta carta es extraordinaria. Y en cada capítulo vemos el desarrollo tanto de su motivación como la expresión práctica de su preocupación por el bienestar espiritual de estos creyentes que, siendo tan nuevos en la fe, ya estaban siendo bombardeados con dificultades. Hoy entonces quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen de este primer capítulo, que dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los en Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí algunas reflexiones sencillas. Noten que Pablo y sus colaboradores, en primer lugar, eran observadores. O sea, buscaban la oportunidad de ver cosas positivas, cambios de actitud y acción en estos nuevos creyentes. Por eso podían dar gracias a Dios por la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza. En segundo lugar, eran agradecidos. Pero noten que eran agradecidos a Dios y se lo decían a los hermanos. Esta era una manera de animarles y de que sepan que como líderes veían el progreso en la vida de ellos. En tercer lugar, aplicaban la doctrina. Por ejemplo, en forma natural podían hablar de la doctrina de la elección, del involucramiento del Espíritu Santo en la salvación, al considerar la vida de ellos. Hablaremos acerca de esto en un ratito. En cuarto lugar, daban reconocimiento público a quienes se lo merecían. Lo vemos esto en los versículos 6 al 10. Y la verdad, para alguien que recién comienza algo nuevo en cualquier aspecto de la vida, un nuevo trabajo, un nuevo ministerio, una nueva mamá, un nuevo papá, darle retroalimentación, el término técnico,
O sea, reconocer las cosas positivas que ven o escuchan de otros es sumamente importante para estas personas. En quinto lugar, vivían lo que predicaban. Siempre me llamó la atención que sin orgullo podían decir, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Estas observaciones, por supuesto, así rápidamente, realmente merecen ponerle carne, pero se los dejo a ustedes. Me gustaría, sin embargo, que saboreemos por un par de minutos las verdades teológicas que forman el trasfondo de las acciones de estos misioneros. El versículo 4 es el ancla que fundamenta la seguridad y confianza que Pablo tenía de sí mismo, de su misión y de los resultados que veía. Notemos primero, porque conocemos. O sea, estamos seguros, sabemos muy bien. El apóstol y sus compañeros no tenían dudas. Podían con seguridad decir, porque conocemos, hermanos amados de Dios. Cuán importante era para esos nuevos creyentes esas palabras. Ellos eran amados por Dios. Los sufrimientos y las dificultades no eran el reflejo de un Dios parcial, de un Dios lejano, de un Dios despreocupado. Al contrario, esos sufrimientos y persecuciones que venían del enemigo demostraban que ellos habían sido transformados de hijos de las tinieblas a hijos de luz, que habían sido extraídos del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora vivían temporariamente en medio de un mundo que aborrece a Dios y por lo tanto aborrece a los que Dios ama. Además de eso, al igual que nosotros, vivían en un mundo afectado por el pecado, una creación que sufre las consecuencias del pecado del hombre en general, incluyendo la creación de un virus, y una creación que espera la liberación de toda imperfección, después de que los hijos de Dios seamos liberados a la perfección de Dios, como se nos dice en Romanos capítulo 8. Ellos, estos nuevos creyentes y también nosotros, ellos eran diferentes porque eran amados de Dios y habían sido transformados, se habían convertido de los ídolos a Dios. Y finalmente, notemos lo que fundamentaba ese amor de Dios por ellos. No era por la calidad de persona que eran. No era porque vivían una vida consagrada y ejemplar desde el día que se convirtieron. No era porque servían al Dios vivo y verdadero. Y de seguro, no era porque ellos habían elegido a Dios. No, eran amados de Dios porque habían sido elegidos por Dios. O para ser más precisos, de acuerdo a Efesios, el capítulo 1, versos 4 y 5, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios, en su soberanía, por su amor, eligió no a todos, pero ellos podían saber, y mi hermano y hermana, nosotros podemos saber, con certeza también, que Él nos eligió a nosotros. Y en su debido momento hizo que escucháramos el Evangelio y que por el Espíritu Santo y la fe y el arrepentimiento de nuestra parte nos convirtiéramos a Dios. Esa elección de Dios se muestra en el cambio de una vida que demostramos cada día. Ojalá que en nosotros esté esa seguridad y confianza
y se la transmitamos a aquellos que están a nuestro cuidado. No miremos las circunstancias presentes para formar una opinión acerca de Dios, sino miremos a Dios y su palabra para interpretar las circunstancias presentes. Dios les bendiga y les proteja. Sea Él su amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones, porque estamos seguros, hermanos y hermanas, que somos amados de Dios y hemos sido elegidos para pertenecer a la familia de Dios. Que Dios les bendiga.